Si alguna vez has jugado ajedrez, yo estoy aquí viendo si me puedo ser un profesional de esto ahora, te darás cuenta que cada una de las fichas trae una insignia, un sello, una corona, porque cada una de estas fichas han sido creadas para coronarse, para ser rey. Pero en realidad, aunque cada ficha ha sido señalada, sellada, puesta con una insignia, es importante que para poder lograr su objetivo necesita llegar al otro lado del tablero. Sin embargo, muchas de estas fichas no van a llegar a su objetivo porque van a encontrar en este juego oposición constante para no lograr el objetivo de ser coronada. Pero mira lo interesante de este juego. Lo interesante de este juego es que aunque son ya preseñaladas para un objetivo de ganar, de coronar, será importante la mano que maneja la ficha, los movimientos que hace el que controla la ficha para que pueda llegar a alcanzar su objetivo de coronar. ¿No le parece interesante que en la vida de la fe, en el juego de la vida, nos damos cuenta que en el principio Dios crea al hombre y a la mujer con el deseo de que coronaran, de que enseñorearan, de que gobernaran? Sin embargo, podemos ver a través de la historia que Satanás, el enemigo, ha estado constantemente tratando de limitarnos, de entorpecer, de evitar que podamos cumplir nuestro propósito sobre la faz de la tierra. Todos los días te levantas con el objetivo de avanzar, pero el enemigo hace lo imposible para que podamos funcionar en alineamiento con lo que Dios quiere. ¿Por qué es que el enemigo no quiere que tú te alinees con lo que Él quiere para ti? Claro, porque si tú no estás alineado, si tú no permites que esa mano divina mueva tus pasos, entonces vamos a experimentar las consecuencias de la confusión de vivir sin la dirección de Dios. Cuando hablamos de la parte espiritual, en el juego de la vida, en la parte espiritual, necesitamos salir de la defensiva, de esperar a que nos ataquen y más bien prepararnos para la ofensiva. Estar velando, saltando obstáculos y, como dice la Biblia, hasta en ciertos momentos tendremos que huir de ese obstáculo para que podamos ver cómo logramos la victoria delante de nuestro enemigo. Así que me gustaría que usted esta mañana se anime, porque le veo como que muy expectante de lo que estoy hablando, y diga conmigo: todos podemos reinar. Ahora dile que está a tu lado: pero realmente depende de ti. Una de las cosas que yo he visto en el desarrollo de mi vida de fe es que Dios honra nuestro movimiento. ¿Alguien dice amén? Dios honra nuestra acción. Él está comprometido con la obra de tus manos. ¿No te parece interesante eso? ¿No te parece poderoso eso? Deuteronomio lo dice así. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá el Señor de sus depósitos en el cielo para dar lluvia a tu tierra en su tiempo. Y diga conmigo: y para bendecir Dios está listo para bendecir
en lo que empeñas tu vida. Claro, siempre afinado a la mano divina que está dispuesto a ayudarte a pasar los procesos, no importa cuál sea el proceso que estás pasando hoy, sea de dificultad, de enfermedad, problemas económicos, de la situación en la que estás hoy parado. Si tú permites que Dios desde el cielo dirija tus pasos y sales de una vida estática a una vida de constante movimiento, vamos a lograr avanzar en el objetivo de lo que Dios ha planificado para nosotros en la vida. Veamos algunas historias de la Biblia, porque me encanta este tema de la acción. No sé si es porque yo soy alguien que siempre estoy accionando, pero me parece muy interesante el tema de la acción y me gusta mucho más cuando puedo entender, si yo afino mi vida a lo que Dios quiere conmigo y permito que Él dirija mis pasos, entonces en todo lo que yo empeñe en mi vida, todo proyecto que yo comienzo hoy, afinado a lo que Dios quiere conmigo, Dios tiene el compromiso de bendecirlo. Gracias por su entusiasmo, nos animen tanto. Ya nos vamos. Alguna de las historias de la Biblia. ¿Alguien recuerda un paralítico que Dios sanó? Que Jesús sanó. ¿Cuándo fue que ese paralítico fue sano? Bueno, él fue sanado cuando respondió al mandato de Jesús de levantarse. ¿Y qué hizo él? Se movió, accionó. Juan capítulo 5 verso 12 dice que en Jerusalén, cerca de la entrada llamada Pórtico de las Ovejas, había un estanque, era como una piscina, con 5 entradas. Aquella piscina, aquel estanque, era conocido en hebreo como Betzatá. Allí habían acostado en el suelo muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero mire qué interesante, entre ellos había un hombre que desde hacía, presta atención a esta cifra, 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró, parece que alguien le dijo, de cuánto tiempo había estado aquel hombre enfermo, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Me parece interesante, porque a raíz de que Jesús se da cuenta, alguien le dice, este hombre lleva demasiado de mucho tiempo. Y quizás usted pregunta, no, yo conozco gente que lleva tiempo enfermo o en algún proceso. Sí, pero escuche esto. No olvide usted que la Biblia registra que de tiempo en tiempo un ángel movía aquellas aguas de ese estanque. Por eso habían tantos enfermos allí. Y cuando aquellas aguas se movían, todo el que avanzaba y entraba en la piscina, entraba en el estanque, dice la Biblia que al instante era sano. Pero ¿no te parece a ti que 38 años son mucho tiempo para estar enfermo? Que 38 años es mucho tiempo para estar estático en el juego del ajedrez. Que 38 años es mucho tiempo para estar en un lugar donde ocurren milagros y solo ver que Dios prospera a otros, bendice a otros, sana a otros. ¿No te parece mucho tiempo? Ahora me parece más interesante lo que a continuación Jesús le dice a aquel hombre. De hecho, cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Hemos ocultado los nombres de los protagonistas para que no sepan que están escuchando este mensaje. Verso 7. Después que Jesús le pregunta si quiere ser sano, aquel hombre contesta algo interesante. Señor,
es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se mueve. De hecho, cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Excusas. Decían una canción allá, excusas, excusas, excusas. Oye a diario el pastor. Es una canción de allá de mi tiempo. Dile que está a tu lado, en lo que resta de año, dile. En lo que resta de año, no más excusas. ¡Muévete! Verso 8. Jesús le dijo, mijo, acciona. Mucho tiempo has estado ahí. Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, aquel hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Qué interesante que aunque hayas estado muchos años, muchos meses, muchos días estacionado en alguna enfermedad, en algún dolor, en alguna tristeza, yo vengo a decirte en esta hermosa mañana que hoy ha llegado el tiempo para accionar, para levantarte, para ir a lo próximo que Dios tiene preparado para ti. Aquel hombre accionó, y lo que me gusta de esta historia es que aquel hombre no solo accionó, sino que tomó consigo lo que lo mantenía atado al movimiento. Tomó la camilla, que era lo que lo mantenía sin moverse, y lo llevó consigo como testimonio de vida de lo que Dios puede hacer cuando tú y yo accionamos. Y es que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que hay un sinnúmero de promesas, de bendiciones que Dios ya ha preparado para vos. Y entonces, pastor, ¿por qué no las recibo? Gracias por la pregunta. Porque necesitas acción. ¿A cuánto le gustan las películas de acción? Piensa hoy, ¿cuál es el próximo paso que debo dar para salir de alguna limitación que no me está permitiendo avanzar, que no me está permitiendo reinar en la vida? ¿Qué es aquello que me está manteniendo funcionando a medias y que hoy debo dar un paso afuera de eso para disfrutar del plan perfecto de Dios para mi vida? Porque no sé cuánto más hay que decirte, cuánto más hay que hablarte, cuánto más hay que animarte para que puedas tomar una decisión. No hablo con ustedes, sino con el que está detrás de usted. En realidad este mensaje es para algunos que están conectados hoy en las redes, que necesitan despertar y entender que Dios honra tu movimiento, que Dios honra tu acción. Hay muchas historias y hay otra que me gusta mucho, y es la de Pedro. La vida de Pedro fue muy interesante porque a lo largo de la historia vemos a un hombre muy opinionado. Sin embargo, cuando Pedro caminó sobre el mar, cuando respondió al mandato de Jesús de salir de la barca, ¿y qué hizo Pedro? En Mateo capítulo 14 cuenta la historia de esta forma. Un día Jesús ordenó a los discípulos: hey, muchachos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Porque Jesús le dijo: porque yo me quedaré para despedir a toda la gente y más tarde lo alcanzo. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Y cuando estuvo allí orando, anocheció. Pero mientras él oraba, sus discípulos estaban
en la barca navegando contra vientos y olas que estaban golpeando su barca. Estaba muy oscuro y Jesús se acercó a la barca y dice la historia bíblica que Jesús fue caminando sobre las aguas. Verso 26, no sé si me está siguiendo, ay qué bueno, porque lo estoy contando en una forma un poco más libre. Los discípulos se dieron cuenta que alguien venía en medio de la oscuridad. ¿Te imaginas? En medio de la oscuridad, alguien viene caminando sobre el mar. Me parece interesante porque Jesús le había dicho antes que se iba a encontrar con ellos más tarde. Él no dijo cómo. Pero en ese momento llegó la confusión a los discípulos. Y cuando vieron aquello de lejos, gritaron: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Estaban muy asustados. Pero enseguida Jesús les dijo: cálmate vos, soy yo. No tengan miedo. Entonces Pedro, el opinionado, le gritó a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas y vaya hasta donde tú estás. Qué interesante, porque pudo haberse quedado sentado como el resto de los discípulos, como el resto de los que estaban en la barca. Pero escuche, pero un movimiento real, una acción logró hacer lo que vamos a leer a continuación. Jesús le dijo: ven. Y de inmediato Pedro accionó. Voy a hacer un paréntesis acá, porque mucha palabra hemos recibido de Dios. ¿Alguien está acá? Mucho hemos aprendido. ¿Y cuántas veces hemos recibido el llamado y lo único que nos separa de la posibilidad de activar lo que Dios ya ha dicho, te ha llamado, es tu acción? De inmediato Pedro se bajó de la barca. ¿Y qué hizo Pedro? Milagrosamente registra la Biblia que comenzó a literalmente caminar sobre la palabra que Jesús había lanzado a Pedro. ¿Por qué digo que Pedro no solo caminó sobre el mar, sino sobre la palabra? Porque la Biblia dice que cuando Pedro sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y en ese instante dejó de creer a la palabra que había sido lanzada y comenzó a hundirse y le gritó al Señor: ¡sálvame! Y Jesús inmediatamente extendió su brazo, agarró a Pedrito y le dijo: qué poco tú confías en mí. ¿Por qué dudaste, cabezón? Bendito sea Dios. En cuanto los dos subieron a la barca, dice la Biblia que inmediatamente cesó la tempestad, cesaron los vientos y hubo paz en aquella barca. Todos los que estaban en la barca inmediatamente se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Este relato me encanta. Este relato me gusta porque una de las cosas que puedo rescatar de este relato es que es importante que yo me mantenga en movimiento, ¿sí? Pero más importante es que yo no quite mi mirada de Dios, el autor y consumador de la fe. Porque a la que yo dejo de mirar al autor y consumador de la fe y comienzo a poner la confianza en mi propia opinión, en lo que yo creo, en lo que yo sé, en lo que yo he alcanzado, comienzo a desviarme, o más bien comienzo a hundirme en lo que yo pensaba que estaba estable.
Así que si ya comenzaste a dar pasos de fe, a brincar obstáculos, es importante que no dejes de confiar en quien te está dando la victoria. Según la Biblia lo dice de esta forma: ya que has puesto las manos en el arado, no puedes mirar hacia atrás. ¿Alguien se anima hoy a aplaudir al Rey? Una historia más que quiero dejarte, que me emociona mucho. No sé si a usted le emociona. No sé si usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela bíblica en su iglesia cuando usted crecía. Que hoy lo hacemos diferente, igual damos clases bíblicas, pero que mucho aprendimos, ¿cierto? Que muchas historias aprendimos en la iglesia. Y ahora usted dice: ¿para qué me sirven? Las historias me sirven para llenarme de fe, para saber que el Dios que le sirvo es un Dios de milagro, que está esperando mi acción, porque a la que yo me ponga en movimiento a lo que Él quiere conmigo, Él irá bendiciendo mis pasos. Hay una historia más, y es la de un ciego que recibió la visión. ¿Y cuándo fue que ese ciego recibió la visión? Bueno, cuando aquel hombre ciego literalmente se movió en la dirección que Jesús le dio. No importa si hoy tienes algo que te limita. No importa si hoy hay algo que no te permite ver más allá de lo que te estoy hablando. Lo interesante es que te atrevas a accionar, porque mira lo que pasó con este hombre. En Juan capítulo 9 dice que cuando Jesús salió del templo, vio por el camino un joven que había nacido ciego. Inmediatamente los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue algo malo que hizo él mismo, o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios sana. Así que la próxima vez que alguien le diga a usted, cuando usted esté en un proceso, en una enfermedad, en alguna situación, si es que usted está en pecado, dígale: no, es que mi Padre se va a glorificar en lo que yo estoy viviendo hoy. Enseguida Jesús escupió, póngale atención, escupió en el suelo e hizo un poco de lodo. ¿Y sabe lo que hizo? Se lo puso en los ojos a aquel joven y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Si antes no veía, imagínate con los ojos enfangados. Pero por eso te dije ahorita que si hay algo que te está limitando a caminar, si hay algo que te está impidiendo avanzar, sea tu visión corta espiritual, hoy te digo que Dios está listo y disponible para que con tu acción, porque ¿qué fue lo que hizo el joven? Aquel hombre ciego, dice la historia, que fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Un movimiento es capaz de cambiar tu historia. Quizás hoy debas hacer algún movimiento que para otros suene extraño. Pero ¿qué importa lo que otros puedan pensar si con lo que voy a hacer, con la acción que voy a tomar, va a producir bendición para mi familia, para mi vida o para las cosas que tengo cerca de mí? Así que la asignación hoy es: pregúntate, ¿cuál es el movimiento que necesito hacer hoy?
¿Cuál es ese próximo paso que debo dar para finalmente ser coronado? ¿Cuál es el obstáculo o los obstáculos que debo saltar para ir avanzando en el plan perfecto de Dios para mi vida? Los dejo con esta frase que me encantó. Estamos hablando del juego del ajedrez y esta frase me gustó mucho. 2 caminos conducen a la derrota en el ajedrez. 2 caminos conducen a la derrota en tu vida. Moverte sin pensar y pensar sin moverte. Señor, gracias por esta palabra. Declaro que esta semilla de tu palabra cae en una buena tierra y produce una cosecha abundante. Señor, danos la capacidad hoy de ver más allá de nuestras limitaciones. Y declaro que esta inyección de fe activa en ti acción, movimiento, nuevos pasos, nuevas decisiones, para que en los próximos días, en los próximos meses, antes inclusive de que termine este año, pueda ser coronado y finalmente puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si en esta mañana hay alguien entre nosotros, o quizás que está conectado, que necesita dar su primer paso. El primer paso en la vida siempre es acercarte a Dios. Recuerda que comenzamos diciendo que lo interesante en el juego de la vida, en el juego del ajedrez, es la mano que dirige tus pasos. ¿Quién está moviendo tus pasos? No, pastor, es que yo tengo tantas situaciones económicas que no puedo hacer nada más que estar pendiente a ser productivo. No es que mis pasos lo maneja mi mujer, mi marido. Sí, está bien, pero en tu área espiritual, ¿quién está dirigiendo tus pasos? Porque si Dios, o si le permites a Dios hoy dirigir tus pasos, realmente al final del camino, ese sello, esa insignia, eso que está allí colocado sobre tu cabeza, esa corona que fue colocada sobre ti, finalmente va a llegar a su objetivo de alcanzar lo que Dios tiene para ti. Así que si hay alguien hoy que dice: yo, pastor, necesito, me gustaría invitarte a que cierres tus ojos un segundo nomás. Si hay alguien aquí o alguien allí que está conectado, si estás conectado y este es tu caso y quieres hoy tomar una decisión de fe, quiero orar contigo, me gustaría que lo escribas allí. Yo necesito tomar una decisión, porque tengo gente en el chat que quiere conectarse contigo. Si es aquí que usted ha llegado a este lugar y sabe que lo único que puede cambiar su destino es la mano poderosa de Dios obrando en tu favor, por favor, levanta tu mano aquí que yo quiero orar contigo. Me quiero poner de acuerdo contigo. No tienes que pasar al frente, pero queremos orar contigo. Queremos ponernos de acuerdo contigo, porque mi Biblia dice que lo que dos se ponen de acuerdo en alguna cosa, de hecho dice: en lo que dos desatan o atan en armonía sobre la tierra, el cielo está listo para atarlo o desatarlo. Así que me quiero poner de acuerdo contigo. ¿Hay alguien que necesite hoy una oración? Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están conectados, que quizás esta palabra ha tocado su corazón y que hoy
Comienza una nueva historia en tu vida. Señor, me pongo de acuerdo con tus hijos para creer que una nueva temporada de paz, un nuevo tiempo de bendición, un nuevo tiempo de salud, de prosperidad, se desata para tu vida. A partir de hoy, que tomas la decisión de que Dios dirija tus pasos, declaro que el cielo se alinea a todo el propósito que Dios ha puesto dentro de ti, y comienzas a disfrutar de bendiciones abundantes y de una vida llena de alegría, de contentamiento y de paz. En el nombre de Jesús. Si estás allí, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Reconozco que viniste a la cruz a morir por mí para librarme de mis pecados, de mi pasado. Hoy abro mi corazón y mi mente a la realidad de tu existencia y te pido que seas el capitán de mi barca, el capitán de mi vida, que dirijas mis pasos para que yo pueda ir a puerto seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien aplauda al Rey en esta hermosa mañana.